Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Vayanti Karyanti Jagatutpati. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos empezando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires. Soy Graciela Tarzibachi, profesora de yoga, facilitadora de Vortex Healing, lectora de registros akáshicos, que lo estoy haciendo tanto en forma presencial o también a distancia a cualquier parte del país, sesiones de Vortex Healing y lectura de registros akáshicos. Y hoy, lunes, acá en Antártica, hay clases de Hatha Yoga, lunes 18 y 30 horas, y los viernes también estamos 10:30 de la mañana. Así que cualquiera de los dos días te podés acercar a Echeverría y Avenida del Libertador y tomar una clase de prueba sin cargo, y después decidís si te gusta o no. La práctica del yoga te relaja, te armoniza, beneficia todas las funciones, las digestivas, circulación, la parte cardiovascular, absolutamente todo. Bueno, y hoy no estoy sola, hoy hablando así de beneficios físicos, problemas digestivos y todo eso. Lo tengo invitado al doctor Salomón Rafael Shapiro. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Graciela. Bien, contento aquí de retornar, tratar un tema que creo que va a ser interesante y sí, que afecta a muchas personas. Importante, el colon irritable. Parecería como que está de moda ahora, porque realmente todos, bueno, te voy a presentar por si hay alguien que nos sintoniza por primera vez y después nos podemos hablar del tema, porque no es la primera vez que venís, pero todos los programas que hicimos están subidos a mi canal de YouTube, Graciela Tarzibachi. Temas muy interesantes tocamos. El doctor Salomón Rafael Shapiro es médico clínico homeópata, egresado de la Escuela Médica Homeopática Argentina, donde cumplió funciones docentes, y participante de la Academia de Homeopatía Herim, donde también fue docente. En los últimos años se capacitó en medicina sintergética, incorporándola a su práctica clínica, cumpliendo funciones docentes y organizativas. Y si alguno de los oyentes se pregunta qué es eso de medicina sintergética, hicimos 2 programas de sintergética que están subidos a mi canal de YouTube, Graciela Tarzibachi. El doctor está atendiendo en su consultorio particular en la zona de Belgrano. El teléfono para turnos es 4787-4051. También está atendiendo cada 3 meses, viaja a Jujuy, está atendiendo en la provincia de Jujuy, y el 9 de julio también. Su mail es srshapiro, Shapiro se escribe sz, @hotmail.com. Y hay una página, muy interesante tu página, está muy buena, www.doctor, escríbanlo dr Salomón, shapiro.com.ar. Bueno, y colon irritable, ¿siempre se habló o es una palabra nueva? Porque antes yo no escuchaba colon irritable, o por ahí era... lo decían de otra manera, pero ahora todo el mundo, tengo colon irritable. Bueno, en realidad, interesante la pregunta, porque yo, por supuesto que estuve actualizándome sobre el tema, pero volví para atrás, volví a un manual de hace cuando yo estudié en la facultad, hace como casi 40 años, y ya estaba descripta este síndrome. Colon irritable, sí, que se llama colon irritable, intestino irritable o colon espástico también. Son 3 sinonimias, pero ya era una entidad, digamos, ya definida, un síndrome se llama porque tiene un conjunto de síntomas. Entonces, bueno, ya venía definida desde ese entonces, hace 40 años por lo menos, pero creo que ha ganado en prevalencia, es decir, en cantidad de casos en las últimas décadas. Y esto se debe a varios factores que vamos a ir detallando, entre ellos factores de hábitos de vida, dietéticos, el estrés, la forma de manejar las emociones. Es decir, hay varios factores que confluyen en que este síndrome se haya vuelto tan frecuente.
Primero, para ponernos para encuadrarnos en esto, Sí, y para que mucha gente también pueda decir, lo definimos un poco, es una patología crónica que se caracteriza por presentar en general dolor abdominal, es decir, en toda la zona de la panza, Dolor abdominal. Ujú. distensión abdominal, o sea, la gente se hincha, muchos gases, muchos eructos y mucha alteración en cuanto al ritmo evacuatorio, es decir, puede pasar por fases de constipación o estreñimiento, es decir, varios días que no va, o diarreas. Incluso hay gente que suele despertar con náuseas, sensación en el estómago, porque tiene que ver con esta acumulación, ¿verdad?, con el no poder evacuar. Entonces, uno diría, bueno, pero es tan importante que uno evacúe. Y justo lo tenemos que emparentar con lo que hablamos la última vez. No sé si recordás. Sí, habíamos hablado de intoxicaciones, Exactamente. enfermedad crónica. Enfermedad crónica, intoxicación. Bueno, está muy ligado el tema aquí. Es importante evacuar diariamente, ¿no? Claro, la gente, digamos, hay que decir lo siguiente, no hay un patrón así que tiene que ser tal cual, ¿no? Pero lo mínimo, digamos, sería todos los días. Hay gente que evacúa 2 veces por día, 3 veces por día. ¿Por qué es esto? Porque, digamos, vamos a reseñar someramente cómo es el funcionamiento del aparato digestivo. Nosotros ingresamos el alimento sólido líquido por la boca, masticamos, ese bolo alimenticio va pasando por el esófago, el estómago, en el estómago el jugo gástrico que es ácido descompone especialmente las proteínas animales, luego pasa al duodeno y en el duodeno le llega tanto la bilis como le llegan los jugos que vienen desde el páncreas. Todo eso que hace que los alimentos se vayan desintegrando en partes más chicas. ¿Para qué? Porque esas partes más chicas son las que pueden ser absorbidas cuando pasa el alimento hacia el intestino delgado, que es o lo que se llama yeyuno ilion, en la continuación del duodeno, que son unos cuantos metros, es lo más largo que tenemos, son como 5 o 6 metros de intestino. El delgado. El delgado, que es el intestino que absorbe, en el delgado se absorben los nutrientes, el líquido, los electrolitos, etcétera. El delgado termina en lo que se llama la zona de fosa ilíaca derecha, donde está la válvula iliocecal y donde está el apéndice el famoso apéndice, ¿verdad? Sí, que le sí. echan siempre tanta culpa. Bueno, ahí termina el intestino delgado y empieza el grueso. Tenemos que decir que el intestino delgado en realidad es un canal bastante aséptico, es decir, no hay, digamos, elementos en descomposición o putrefacción o elementos bacterianos importantes. Digamos que toda esa zona es como un tubo donde se absorben los nutrientes. Ahora, tenemos varios problemitas. Puede ser que llegue el alimento ahí y haya un problema en la válvula iliocecal, que en vez de permitir que pase el contenido al intestino grueso o colon, que es lo mismo, vuelva, hace un reflujo. Y hace tanto daño como cuando hay un reflujo del esófago al estómago. También. El famoso reflujo gastroesofágico. Sí. ¿Por qué? Porque es contenido que no puede estar en otro sitio más que donde le corresponde. Si vuelve el contenido del intestino grueso al delgado, empieza a contaminarlo, porque no puede estar ahí. El intestino delgado no se puede defender de eso. Y después, ¿qué sucede? El intestino grueso, hay que decir que tiene, 3 partes principales, que es el colon o intestino grueso, que tiene un colon ascendente, que va por el lado derecho como si fuera para el lado del hígado, un colon transverso, que va por toda la parte lateral del abdomen, desde de la zona derecha a la izquierda, y un colon sigmoide, que hace como una S, por eso se llama sigmoide, que desemboca en el recto, que es la última parte. Lo digo para más o menos ubicarlo, ¿no? Sí, mejor, sí. Entonces, ¿qué pasa? En este problema, digamos, se produce contracciones y espasmos a nivel del colon, y al permanecer más tiempo la materia fecal sin ser evacuada, va el organismo retirando líquido, o sea, va absorbiendo todo el agua que puede el organismo, y la materia fecal se va volviendo más seca, más dura, y empiezan a acumularse una serie de toxinas si no se evacúa en un día. Ustedes dirán, bueno, tal vez no es tan grave la cosa. Bueno, lo que pasa es que cuando el cuadro es crónico, por ejemplo, afecta a varios, no es que solo pasa el problema en el intestino grueso, sino que eso repercute,
Por ejemplo, a nivel de riñón y vía urinaria, hay muchas infecciones urinarias, especialmente por la famosa Escherichia coli, que mucha gente la ha tenido. Sí. ¿Qué pasa? Contamina, esa Escherichia coli, que es de intestino, contamina a la orina. Y también produce, como hay muchos productos del metabolismo, de lo que es el metabolismo de la bilis, etcétera, también produce alteraciones. Incluso produce alteraciones a nivel hormonal, porque hay por ejemplo, los estrógenos se eliminan también parte por materia fecal, pero si no se eliminan y vuelven a dar vuelta, producen un aumento en los estrógenos, que eso trae aparejado otras consecuencias. Así que ustedes verán que no es una cosita nomás. No, la verdad que importante. Es bien importante. Ahora, ¿qué tenemos que decir para completar el cuadro a nivel fisiológico? Cuando yo, digamos, estudié en la facultad hace unos cuantos años, se conocía solo el sistema nervioso central, cuya base de operaciones es el cerebro, y el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático, que es como el cerebro instintivo del organismo. Ese cerebro, el sistema nervioso autónomo, interviene directamente en cómo funciona todo el aparato digestivo. ¿Qué hace eso? Que permita que toda la materia alimenticia haga un recorrido suave, preciso y en tiempo y forma, para que las válvulas se abran, para que esté un tiempo en el sector que tiene que estar, pase a otro sitio y todo se haga. Calculemos que entre que entra alimento y se evacúa, más o menos pasan unos 17, 18 horas. Bastante. Después vamos a ver qué tiene que ver eso con nuestros ritmos, nuestros hábitos. Entonces, ¿qué sucede? El sistema nervioso en su actividad parasimpática es el que fundamentalmente se encarga de esto, produciendo la motilidad, es decir, produce los movimientos que tienen que hacer el intestino para que ese contenido se vaya expulsando, y las secreciones que se hagan en tiempo y forma. Ahora, por el otro lado tenemos el simpático, que dijimos que no era tan simpático la otra vez. ¿Por qué? Porque el simpático es el tono que aumenta con el estrés, con la actividad acelerada. Si no hay un balance adecuado para simpático-simpático, y hay más del tema simpático, se producen varias alteraciones. Se producen como marchas y contramarchas en eso. Es como si uno diera una orden y el otro da la otra, y está ahí estancada la cosa. Pero por si fuera poco, hace unos años, unos cuantos años, se sabe que hay un sistema nervioso dentro del intestino. Eso se dice, sí, últimamente. Que se llama sistema nervioso entérico. Ajá. Es decir, hay unos plexos nerviosos. ¿Por qué se sabe? Porque se han detectado incluso una enorme cantidad de neuropéptidos, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, etcétera, etcétera, que se creía que solo se formaban a nivel del sistema nervioso central. No. Es más, se forman más a nivel del intestino que del sistema nervioso central. Bárbaro. Qué descubrimiento eso. Eso ha sido hace unos decenios, e incluso se sabe que hay mucha más comunicación entre el intestino y el cerebro que del cerebro al intestino. Así que están continuamente mandándose mensajes, cómo andás, qué tal, y cómo va la cosa, y bueno, todas esas cosas. Generalmente mensajes que no son muy positivos, ¿no? En general, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eso desde el punto de vista, pero también se ha encontrado, bueno, que nosotros tenemos otro sistema, que nosotros no sé si lo habíamos hablado, que es el sistema nervioso cardíaco. Ese es el último que se sabe, hace 10, 15 años. Que hay neuronas en el corazón y que el sistema nervioso cardíaco también influye en las decisiones. Pero bueno, para no complicar la cosa. Digamos Otro programa hablamos de eso. Digamos que el aparato digestivo fundamentalmente depende del sistema nervioso autónomo y de su propio sistema nervioso, que sería una especie de procesador de emociones. Una especie, porque es a nivel visceral, pero es procesador de emociones. Por eso cuando por ahí estamos muy nerviosos, muy estresados, es como que nos duele el estómago, nos hinchamos. Exactamente. Fíjate lo siguiente, yo por eso digo, volví a las fuentes que yo había estudiado hace 30, 40 años, y ya lo decían hace 30, 40 años, imagínense los factores. Dice que hay una combinación de factores en esta afección. Pero se dan ¿qué pacientes? Los pacientes más tensos, ansiosos, emocionalmente lábiles, que aparte, ¿qué hacen? Comen apurado, mucho trabajo, sueño inadecuado. Todo lo que pasa todo ahora. Todo junto, y entonces eso que hace que eso produzca una alteración en el ritmo normal de todo el aparato digestivo.
Esto lo digo porque es importante cuando veamos qué podemos hacer, que no alcanza solamente con una buena alimentación o una buena evacuación, No. sino que tenemos que ir también hacia lo que podemos llamar un manejo consciente de las emociones, a poder hacer las pausas, meditación, yoga, todas las cosas que ayuden a que la persona entre en otro ritmo. Porque si nos movemos en el ritmo del simpático, realmente no se altera solamente el aparato digestivo, se altera el aparato cardiocirculatorio, tenemos las palpitaciones, todo el altera cuerpo, todo. claro, La sí, acidez, todo el las cuerpo. úlceras, trastornos inmunes, bueno, produce de todo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Incluso, bueno, a nivel de sintergética, que se estudia muy importante también esto, se llega a la conclusión también de que el mismo colon como tal es lo que se llama una somatotopía, es decir, que se refleja todo el cuerpo ahí. Lo que pasa es que uno no tiene acceso, no es como tocar los puntos de la palma o de la planta, ni de la oreja, donde tenemos el reflejo de todo el cuerpo, pero también a nivel intestino están puntos que corresponden a todo a todo el organismo. Ah, ¿también? Claro, pero fundamentalmente hay que trabajar a nivel que la fosa ilíaca derecha, que es donde está la válvula y el apéndice, y en los distintos ángulos, en el ángulo hepático, que es al lado derecho, y el ángulo del vaso, que es el izquierdo, es decir, son puntos donde se hacen los codos, digamos. Eso digo porque puede trabajarse manualmente. Masajeándose. Hay puntos de shiatsu que toca claro, justamente esos puntos. Y hablando de cómo es, en otro marco, la medicina china, que Sí. es otro elemento interesante para traer, hay que decir que corresponde intestino grueso, hace cupla con pulmón. Pulmón e intestino grueso es una cupla que corresponde al elemento metal. No sé si lo voy a llenar demasiado de datos, pero bueno. No, es interesante. Lo que quiero decir con saber esto es todo esto, sí. que uno podría también ayudar a regular intestino a través de los puntos de intestino grueso. Hay un punto muy bueno acá que es donde se abren, digamos, el pulgar y el índice, que es el 4 de intestino grueso, que es un punto que regula, por ejemplo. Generalmente uno se lo toca y está un poquito, duele un poquito. Ahí regula los intestinos. Ese regula porque es el punto fuente, se llama, el punto que regula un poco los intestinos. Si uno está, digamos, o en más o en menos, porque también puede tener diarrea, dijimos, este cuadro, no solamente constipación. Sí. Lo que pasa que es más perjudicial, en realidad, la constipación que la diarrea, salvo que sea una diarrea de muchos días, que es agotadora. Pero en realidad es preferible descargar más que descargar menos. Sí, porque te liberás de toxinas del organismo, sí. Claro. Entonces hay que decir que aparte de esto que estamos hablando en general, digamos que el colon en sí mismo tiene como la característica que se afecta más en otoño con el clima seco y digamos que tenemos que hablar emocionalmente como de dos polos, que serían como los dos que no están bien, que sería la tristeza, la melancolía por un lado, o la expectativa, la ansiedad por el otro. Los dos extremos, Los justo. extremos. En realidad lo que habría que llegar es a un estado de serenidad y reflexión interna, porque el elemento metal llevaría a que uno se contraiga un poquito hacia adentro para examinarse y con serenidad autoevaluarse, a ver qué es lo que uno está haciendo. Y en realidad nosotros veo que le tenemos mucho miedo a la tristeza, por ejemplo. Sí, pero a veces es necesaria porque es La como tristeza, que la nos melancolía, mete un poco para adentro. Nos mete para adentro, como que él se mete en la cuevita, ¿verdad? Pero si uno la puede abrazar a la tristeza, es decir, que eso sería dentro de lo que llamaríamos el manejo, control consciente de emociones, y puede escuchar un poquito sin rechazar qué es lo que me quiere decir esa tristeza, probablemente le encuentre sentido y me permita hacer algunos cambios en mi vida. Tal cual, ¿verdad? Sí, Eso sería desde el punto de vista de medicina china. Ahora, también hay otras formas de ver que tienen que ver con lo simbólico. Si uno va a biodecodificación o lee algo de Freud mismo, interesante, ¿no? Porque habíamos dicho la vez pasada que la misma palabra se usa para hablar que para evacuar, catarsis. Dijimos la otra vez. Sí, ¿Recuerdan catarsis? Sí. Suena muy elegante. Sí. No es como ir al baño así como
¿no dice catarsis? Voy a hacer catarsis, sí, sí. Y justamente ese territorio, todo lo que está en el intestino grueso, en realidad es lo que es el desperdicio, es lo que ya no sirve. Pero simbólicamente sería el submundo, sería lo oscuro, lo que no queremos que vean los demás, ¿verdad? Porque el apego por ahí que no queremos el apego, soltar, algo que no queremos soltar. Tiene que ver con retener y soltar, apego, desapego. En un momento lo relacionan con el dinero incluso, porque habla tanto Freud como otros autores de que lleva eso a la avaricia. Claro, personas tacañas que claro, tienen por ahí... el que quiere retener dinero también retiene... Constipado. Es constipado. O sea, yo largo la simbología, no me voy a meter porque el terreno es otro terreno, pero para que ustedes vean que tiene muchas connotaciones, digamos, ¿no? También Luis Hay también habla del retener, soltar, también, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Ahora, es interesante porque uno diría, y bueno, ¿cómo influye nuestros hábitos en todo este problema? Y realmente yo creo que más del 70% depende de los hábitos, más diría, y la higiene en general, mental y todo. Porque, digamos, lo primero que hay que hacer acá en esta afección es tratar de normalizar las deposiciones y las evacuaciones. Lo que hay que hacer es que, aunque sea, vaya una vez por día, o sea, que sea una cosa regular. ¿Y cuál es el mayor problema que tenemos? Uno diría que como esto, como el otro, no, lo hablamos el otro día, ¿te acordás? No. Hablamos de tantas cosas. Tantas cosas hablamos. Bueno, el problema es que no tomamos suficiente agua. Eso también tiene que ver mucho. Básico. El agua. Ustedes dirían, pero ¿cómo? Me está hablando acá, Sí. ¿no? Mejor me tomo un laxante, una pastillita, no sé, agua. Sí, a veces, un Dulcolax, cualquier pasa cosa. eso también. Y no, lo más importante en realidad es que uno tome por lo menos 2 litros de líquido de agua. Yo aconsejo siempre, tomemos agua tibia, calentita en ayunas, por ejemplo. Para todas las funciones del cuerpo. Para todas las funciones, porque si uno lo toma frío produce espasmo a nivel digestivo. Entonces, si uno toma, por ejemplo, 2 vasos grandes de agua en ayunas, tibio, calentito, y después yo hago eso, después me preparo un termo con agua también calentita y voy tomando durante el día 1,5 litros más, por lo menos. Si ustedes lo prueban, después me cuentan cómo les ha ido. Pero es excelente, eso solo ya es muy bueno. En la Ayurveda dicen tomar antes de las comidas, ¿no? O sea, la Ayurveda no permite tomar durante las comidas agua caliente. Yo soy de tomar agua caliente, más que nada ahora en invierno, ¿no? Que hace frío, tomar agua caliente, eso es excelente. Uno dice, bueno, me hago un té. No, agua caliente. El agua caliente es excelente. Es excelente. Claro, por eso se ve más ahora, ¿no? Porque ahora es como que estamos más estresados con menos tiempo. Una, que se vive muy apurado. Preocupaciones. Segundo, no masticamos bien. No masticamos, no. Eso es básico, porque la primera digestión se hace en la boca, con la saliva. Uno, claro, no va a hacer lo que dicen los chinos, que tienen que masticar 40 veces cada alimento, que quede una papilla, pero bueno. Eso dicen, sí. No digamos 40, aunque sea 10, 15 veces. Y eso es importante, porque la digestión empieza en la boca. Empieza en la boca. Pero aparte, si uno, ¿qué pasa? Empieza a masticar y saborear, también está apreciando la comida. Porque si no, es como un trámite la comida. Sí. Uno come rapidito. Aparte, al masticar también estás como sacando el prana del alimento. Exactamente. Y también pasa a veces que comes apurado, pensando en otra cosa, no tomas conciencia de ese momento, después te quedas con hambre, porque no tomaste conciencia de que ya almorzaste o comiste, ¿no? Eso pasa, el tomar conciencia de que estoy comiendo. Y ni hablemos del factor emocional durante la comida. Hay 3 factores en la comida. Eso sí, mirando el factor las noticias. Físico, que sería lo que estamos hablando, el factor emocional, cómo está mi humor, mi ánimo en ese momento, y el factor social. No es lo mismo tampoco comer solo que comer acompañado. Esos 3 factores hacen que, generalmente, ¿qué pasa? Como se dice ahora, se hace el almuerzo de trabajo, no se para a comer, no se charla tranquilo con alguien, no hay tiempo, no sé, roban 15 minutos para comer, no sé, en el banco, en cualquier lado, la oficina, no sé, están todos ahí desesperados. Y mayormente la gente pasa la hora esa, por ejemplo, del almuerzo, pasa rapidito y pasan muchas horas sin comer, sin tomar nada.
Y todo eso lleva a que el organismo se va resintiendo con el tiempo, ¿verdad? Y empieza como a perder la motilidad, las secreciones empiezan a enlentecerse y se empieza uno a autointoxicar. Ese es el tema que hablamos la vez pasada. Uno en general no es solamente que se intoxica porque, no sé, entró un metal pesado, se entró una bacteria, no sé, cualquier cosa, sino que mayormente se autointoxica porque no tiene un ritmo de eliminación saludable. Que dijimos, la eliminación es por materia fecal, por orina, transpiración, respiraciones y todos los emuntorios, lo que se llama. Ahora, ¿qué pasa? También uno puede darse cuenta que está con problemas porque acá entra un terreno muy escatológico, pero hay que darse cuenta que la materia fecal, en vez de salir en una masa más o menos compacta, no muy dura, empieza a salir en bolitas chiquitas, duras, o con dolor, y uno se da cuenta, la materia fecal sale muy alargadita, como si fuera infinita. Como un fideo. Como un fideo. Todas esas cosas uno puede ver que son síntomas de lo que está ocurriendo a nivel del colon. Por eso también se hace también, entre otras cosas, mucho la videocolonoscopía últimamente. Eso lo están dando ahora como un análisis... casi como de rutina para los mayores de 50. Sí. Yo mismo lo voy a hacer próximamente. Aunque no tengo ningún síntoma, pero lo voy a hacer por la duda. Pero ya cumpliste 50, se te lo tenés que hacer. Sí, lo tengo que hacer porque ya me lo nunca mandaron. Nunca me Tengo que afrontar la realidad. Sí, no, yo nunca me hice. Bueno, lo que quiero decir, ha aumentado mucho el colon irritable, los divertículos también, aumentó mucho, sí. Y ha aumentado mucho el cáncer de colon. Sí, porque muchísimo. Nosotros, ¿qué hablamos el otro día? Te estoy tomando exámenes. ¿Qué es lo que hablamos? Que la medicina biológica decía qué cosa, que las fases de uno se va intoxicando. No me acuerdo. No sé si te voy a probar, me parece que no me acuerdo. Bueno, dijimos que... No me acuerdo. Hablamos de tantas cosas. La medicina biológica habla de fases. Dijimos que había una fase de inflamación, que el planeta estaba inflamado, dijimos que estaba caluroso y que después hay secreciones, que después se forman las deposiciones que son quistes y lipomas, etcétera, etcétera, y después ya entra la fase de degeneración, que lleva luego a que la célula se degenere y pueda llegar a ser una célula cancerosa. Sí. Esa es la explicación que da medicina biológica, pero bueno, es uno de los aspectos del tema. Si las células están continuamente en un ambiente intoxicado, en un ambiente ácido, porque vamos a ver ahora que las dietas ácidas, que son lo que más o menos mayormente se consumen, alteran las células con el tiempo y generan una dinámica biológica de tipo de intoxicación, de degeneración, y finalmente termina muchas veces en cáncer. Es mejor siempre una dieta alcalina, ¿no? Pero es medio difícil. Se trata es una dieta alcalina. Más con lo que estamos comiendo ahora, ¿no? Que son todos alimentos procesados, es ácido. Exactamente. Ahora, yo quería traer para, digamos, comentar un poquito, porque uno habla de todas las propuestas y realmente, si hay algo que ayuda mucho en esto, es la homeopatía, por ejemplo. No solo porque le ayuda a la persona a serenarse y a hacer cambio de hábitos, sino porque el remedio homeopático muchas veces facilita este proceso de desintoxicación. Interesante, porque Hahnemann, cuando habla de la curación, dice que va de adentro hacia afuera. Entonces, justamente ahí sí coincide con la medicina biológica. Si uno da un remedio, ese remedio produce un aumento de las secreciones, de la evacuación, de la orina, transpiración, estamos por buen camino. Estamos ayudando al cuerpo a limpiarse. Eso se llama a veces una agravación homeopática. Se llama agravación porque la persona parece que está peor, como cuando uno hace ayuno y siente dolor de cabeza, esto, lo otro. Pero lo que hay que hacer es ayudar a eliminar pronto esas toxinas. Yo he tenido muchos casos de esta afección. Si quieren le cuento uno chiquitito. Sí, un caso. Un caso chiquito. ¿Tiene cura? O sea, una persona diagnosticada con colon irritable, tiene que... Sí, porque es reversible. Ah, es reversible. Lo que no es reversible vuelve a la normalidad. Sí, lo que no es reversible cuando llega a un estado, llamémosle de colitis ulcerosa, que ya es cuando el colon empieza a descargar mucosidad, sangre, ya llegó a un estado de deterioro tan grande, el organismo, el colon, que prácticamente, digamos, la persona no tolera nada. Y a veces terminan operando esos casos. Le sacan una porción del colon
es lo que se llama anastomosis término-terminal o ano contra natura, lo que Sí, llaman. también. Bueno, eso lo hacen porque, y no solo en cáncer, en colitis ulcerosa o si hay una diverticulitis muy importante y la persona no puede vivir con eso, le cortan parte de ese colon, de ese intestino. Qué bárbaro. Fíjense hasta dónde llega la cosa. Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo voy a decir un caso, pero es una afección que tengo muchos casos, muy bien andan en general todos. Este es un caso, una paciente que la atiendo, ya van a ser más de 20 años, María. Ella justamente me consulta por este cuadro de colon irritable. Qué interesante, ¿no? Porque ella es del gremio de derecho, de abogada. ¿Cuándo empieza el colon irritable? Cuando la nombran jueza. Debo aclarar que es una persona súper honesta, que hace muy bien su tarea. Y nosotros sabemos lo que pasa, sabemos de afuera, qué pasa en el ambiente judicial, ¿no? Las presiones, sea del Ejecutivo, del otro, de tantos lados de presiones, que hacen que los responsables, los que son los magistrados responsables, tengan que vérselas en figurillas muchas veces. Bueno, ella, que era súper exigente consigo misma, porque esa es otra característica, es gente que es muy lábil, muy autoexigente, ansiosa. Por ejemplo, ella ya se levantaba a la mañana y ya tenía 2 o 3 evacuaciones ya casi antes de desayunar. Antes de desayunar, después de desayunar, generalmente son tipo diarreicas. Y luego es como que ya se iba a trabajar con la panza hinchada, dolorida. Imagínense que no es muy lindo trabajar así con esa sensación. Claro. Y bueno, estuvimos trabajando con ella. Ya, digamos, al poco tiempo empezó a mejorar. Ella me registraba que, fíjense, que ya cuando era joven, antes de un examen tenía diarrea, por ejemplo. Tenía una Diarrea. Predisposición, entonces, Tenía una predisposición. Cuando se ponía tensa. Exactamente. Siempre estaba el tema del temor a equivocarse, la autoexigencia. Y bueno, yo me tomé el trabajo de, como un juego repertorial, se llama la homeopatía, tomar los síntomas, todos los síntomas del colon irritable y ver qué sale, qué remedios. Bueno, por supuesto salen unos cuantos remedios, porque por eso es tan individual la homeopatía, porque si uno dijera, bueno, salen 2 remedios, a todo el mundo lo curamos con 2 remedios, ¿no? No, claro, depende de toda la personalidad completa de la persona. Salen fácil 15 remedios, los más frecuentes. Sí. Pero bueno, con ella ya hace 5 años que estamos con el mismo remedio, que anda muy bien. Ya ella no ha tenido más estos cuadros. Por supuesto, se tiene que cuidar con la comida porque ya ella tiene una labilidad, pero realmente ha estado muy bien, sigue bien. Y por el contrario, tengo una persona que hace poco que viene, que tiene este cuadro, que es recontra naturista, digamos que come pero todo súper, y sin embargo tiene colon irritable y me está costando encontrar remedio porque en realidad ¿qué hay detrás de eso? ¿Verdad? Muchas veces yo tengo que llegar a la profundidad en cada paciente. ¿Qué tristeza no me está contando, por ejemplo? ¿Qué pérdida o qué...? Que por ahí ni ella es consciente. Como decimos que esto pertenece al submundo, como lo oculto, digamos, lo que está en los intestinos. Claro. Bueno, muchas veces yo no logro dar en la tecla con los medicamentos porque no llego a veces a que la persona termine de confiar o ni siquiera lo ignora a esa persona o cree que lo que le pasó hace 40 años no influye, por ejemplo. Se lo olvidó por ahí, ¿sí? Bueno, les digo casos así porque pasa por ese lado. Entonces, nosotros tendríamos que convenir, digamos, no quiero abundar más en estos temas, pero que digamos que habría una serie de medidas para tomar en este caso. Lo que pasa aquí, ¿qué pasa? Necesita hacer cambios y para hacer cambios necesita una ayuda. O sea, la ayuda que puede ser, una ayuda profesional, puede ser una ayuda psicológica, una ayuda médica, un acompañamiento, como para que en todos los cambios de hábitos, sea esto, sea dejar de fumar, o sea dejar la bebida, o sea, uno necesita ayuda para realizar ese cambio, porque uno mismo, si no, queda envuelto en sus mecanismos que son negativos, automáticos. Sí. ¿Cómo desactivo eso automático? No nos olvidemos que cuando hablamos de sintergética, hablamos de que había una programación a nivel del sistema nervioso central que entretiene la enfermedad. Si nosotros solamente trabajamos en el órgano o solo en el conflicto psicológico,
y no cambiamos la CPU, es decir, el programa alterado, vuelve a repetirse. Entonces tenemos que ir más arriba a modificar. Eso implica creencias, programas, juicios, pensamientos, actitudes en general con uno mismo, con los demás. Bueno, todo eso hay que ir trabajándolo. Pero digamos, podríamos decir someramente, ¿no? Como cosas muy básicas, que dijimos, normalizar la evacuación. ¿Cómo lo hacemos? Con una dieta adecuada, ¿qué quiere decir? Una dieta que tenga fibra, una dieta en lo posible que no haya azúcares refinados ni lácteos, en lo posible, porque eso genera mucha acidez. Dijimos la otra vez que podíamos alcalinizar con hojita de repollo, sí, eso el agua. Mucho. Dijimos que el tema del agua es básico, 2-3 litros de agua mucha durante agua. el día. Comer despacio, masticar bien. Luego se puede agregar otras medidas que ya son, como llamémosle, lavativas o de la hidroterapia colónica. Eso dicen que es muy bueno también, ¿no? Sí, yo lo he hecho algunas veces, la hidroterapia colónica, pero primero, no confiemos que solo la hidroterapia colónica me soluciona, porque esto es como, no sé, llevo a lavar el auto, pero a los 15 días está sucio de nuevo. Claro, entonces, bueno, lógico, mantenerlo limpio. Lógico también. que depende mucho de mí. Sí. Y el otro problema es que si yo hago continuamente lavativa, aunque no es hidroterapia colónica, hay gente que se pone como con una manguerita, creo que yo lo expliqué, se pone eso lo explicaste, sí. una puntita en la entrada del ano y se hace entrar agua tibia por de la canilla, por ejemplo, hasta que uno aguante y lo larga. Pero ¿qué pasa? Si uno lo hace muy seguido, también arrastra contenido, barre mucosidad y elementos que son que nos defienden. Útiles. Entonces, lo ideal es que uno lo pueda hacer eso por la vía de la alimentación, de la hidratación, y lo que hablamos del manejo consciente de emociones, que significa no tapar, ¿no? Porque no es solo, yo estoy hablando acá no tapar solamente emociones. de la emoción adjudicada por los chinos al intestino, que es el tristeza. Pero en realidad sabemos que todo el abdomen están casi todas las emociones que describen los chinos. Tenemos en el hígado la ira, la frustración, la amargura, la impotencia, todo eso del hígado. Tenemos en vasopáncreas la incertidumbre, la duda, la obsesividad, bueno, todo eso lo tenemos de vasopáncreas. Después tenemos, entonces, los riñones que no están en abdomen propiamente dicho, pero tienen que ver con los miedos, etcétera, etcétera. Entonces uno diría, todo está interdependiente, interrelacionado. No podemos decir que solamente, digamos, trabajamos la tristeza, se solucionó todo. ¿Cómo trabajamos el enojo? ¿Cómo trabajamos la preocupación, la obsesividad, el vacío? Bueno, uno tiene que empezar a estar más abierto, menos rechazante de las emociones que nos están dando un mensaje. Ese sería tema para, digamos, toda una charla. Pero en realidad el tema del mundo emocional influyendo en el mundo físico es uno de los más importantes a esta altura del partido, ¿no? De la humanidad. Por eso hay gente que es ultranaturista, ¿no? Veganos. Y hablamos de ese tema, son veganos, todo perfecto como comen, y sin embargo tienen problemas digestivos. ¿Pero por qué tienen problemas? No, porque no trabajan sus emociones, sus pensamientos, los vínculos con las personas no son buenos. Entonces, bueno, está muy bien a veces que uno sea vegetariano. La represión también a ciertas emociones, ¿no? Uno por ahí Lógico, se controla y va todo por dentro. Todo va por dentro. Y aparte esta gente a veces es muy dogmática, dijimos, ¿no? Porque creen que porque hacen vegetarianismo son mejores que las otras personas, ¿verdad? O que, bueno, tienen como la evolución asegurada, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Lo que hablamos la otra vez, que es interesante, que yo voy a repetirlo nuevamente, porque acá una clave es el ayuno programado, o ayuno progresivo. Ese sí que es una medida fundamental para romper el círculo. Que bueno, uno diría, bueno, puedo hacer, no sé, una semana al año, un día por semana, pero hablamos la otra vez que podríamos hacer casi un semiayuno, ¿se acuerdan que hablamos la otra vez?
que sería cenar temprano, tipo 7, 8 de la noche, Un ayuno como de 12 horas. 14 mejor. 14, está Y bien. no comer nada hasta las 10 de la mañana. Mm, Nada quiere decir que uno puede tomar agua. sí. Es una ¿Por buena qué? limpieza. Porque esas 12, 14 horas permiten que el organismo se vaya limpiando, no le metemos más nada. Es el momento justamente de pausa, es el momento que dijimos de eliminación del organismo. Dijimos que el momento de nutrición e incorporación de nutrientes es después del mediodía, o cerca del mediodía hacia la nochecita. Mm, Si nosotros hacemos eso, digamos, por supuesto tomando bastante agua, es una medida bastante práctica, no muy complicada de hacer ujú. y que nos trae bastante beneficio. Sí, no cuesta mucho porque En vez de comer, te en podés vez de levantar también más levantarse, tarde y listo. Por supuesto, agua estamos hablando, ¿no? Ni un café, ni un té, No, ni un mate. claro, sí. Agua y no comer nada sólido y esperar hasta las 10 más o menos de la mañana, 10 y media, y recién ahí empezar despacito. Lo que no les aconsejo es hacer ayunos de esos feroces. Hay gente que se larga como lo que se largan a correr, no sé, 10 kilómetros y no practican nada. Muchos días sin comer nada. Claro, ¿eh? ya no, estos 4 días no como nada. Cuidado, porque primero que hay que ver la patología que tiene la persona, No si todos es pueden hacer diabético, si es ayuno, hipertenso, si No, sufre claro. los riñones. No lo hagan por su cuenta, no se hagan los heroicos, es más vale que sea una cosa bien acompañada, arreglada, que alguien lo esté siguiendo. Y lo mejor sería prepararse para un ayuno. Si uno quiere hacer un ayuno un día, lo mejor es prepararse. ¿Qué quiere decir? Hacer una dieta de fruta un día, Sí. empezar de a poquito como a limpiarse y luego hacer un ayuno de un día de líquido nomás. No sé si tenés preguntas, ¿y vos? No, nos entró un WhatsApp, pero que no nos ve. ¿No nos ven? No es ninguna pregunta. Ale de España. ¿Cómo hago para verlos por móvil? Bueno, eso ahora les van a contestar mi operadora. No, pensé que había preguntas. No. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, las emociones. Ujú. Prestar atención a qué comemos. Exactamente. O sea, más que nada, alcalinizar la dieta, ¿no? O sea, Claro, porque- nada de alcohol, carnes tampoco. Por eso, carnes, Mm. alcohol, café, enlatados, embutidos, Que tienen mucho sodio. quesos fuertes. O sea, se puede comer un poquito de queso, ¿no? Por salud, liviano, un poco de queso crema, Claro. se puede. Pero no un Roquefort, por Pero ejemplo. no Roquefort, ni un Mar del Plata, ni todo eso, queso de rallar, todas esas cosas. Ujú. Evitar los postres esos muy opíparos, ¿no? Cosas con crema, los postres tipo tortas y no sé, tantas delicias que hay por ahí. Y porque en realidad, ¿qué buscamos nosotros? Nosotros estamos dando indicaciones. ¿Por qué las damos? Porque nosotros no estamos escuchando nuestro propio conocimiento instintivo que tiene el cuerpo. Porque el Nuestro cuerpo- cuerpo sabe lo que tiene que comer, Claro. pero nosotros lo tenemos confuso, porque nosotros primero no comemos cuando tenemos hambre. No, Comemos lo que la sociedad nos manda a comer generalmente. claro. A veces uno, y si escuchamos el organismo a veces me pide salado o más agua. Exactamente. ¿Qué es lo que tengo ganas de comer, no? Como nosotros perdimos ese contacto con esa inteligencia instintiva del cuerpo, tenemos que permitir que vuelva a recuperarse esa inteligencia y que la escuchemos. Entonces, cuando uno hace un ayuno, por ejemplo, vuelve a conectarse, el cuerpo se limpia, empezamos a escuchar al cuerpo y ya no deberíamos teóricamente volver a comer como hacíamos antes, porque ya nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Si el cuerpo está más limpio, empieza a rechazar más lo que antes nosotros creíamos que no nos hacía nada, Sí, eso es lo que pasa. ¿verdad? Sí. Entonces, yo les aconsejo, los que no se animan a hacer ayuno así, un ayuno entero, pueden hacer este semiayuno de 12, 14 horas, ver qué les pasa, darse la oportunidad de escucharse y ver inclusive la cantidad que uno come, porque uno cree que
me quiero llenar, qué bien que estoy, me llené, que no doy más, Lo estoy que pasa terrible. es que si uno come pensando en otra cosa, comes de más, porque no estás atento a lo que comiste, entonces metes, es así. Y muchas veces sabemos que la alimentación, vamos a hablar un poco de adicciones en otro momento, la alimentación es una compensación Es muchas una veces de adicción, vacíos claro. afectivos, Sí. de vacíos de todo Llenarse tipo. con un alimento, Gratificarse sí. con algo, Sí, sí, como es sí. da placer comer algo rico, bueno, uno se gratifica con algo, pues sí, la vida es tan amarga, me gratifico con algo, bueno, me dejó la novia, me pasó esto, no sé, le pasó tal cosa, bueno, entonces Sí, comamos tal algo. cual, tal cual. En realidad comida, alcohol, drogas, cigarrillo, todo eso está todo bastante emparentado con en el tema adicciones, que tal vez lo vamos a tratar en otro momento, Ujú. porque eso tiene que ver con el apego a algo que me esté compensando lo que creo que me falta. Mm. Bueno. Sí, eso pasa, es muy ¿No? común, es muy común llenar vacíos emocionales. Sí. Ujú. La verdad que interesante. Está interesante. Muy, muy bueno. ¿Tenés muy alguna bueno. pregunta Muy así, bueno, no? para tener en cuenta todo esto que se habló, para tener en cuenta por qué viene, y lo más importante, que tiene cura. Lo más Sí, importante que sí, tiene es cura. reversible completamente. Es una afección, como se dice, no es una afección grave, pero es muy molesta y muy crónica. Es decir, que solo el que la padece, yo tenía un paciente que no podía estaba citado a una reunión y no llegaba porque tenía que meterse al baño, por ejemplo. Entonces le altera la vida a las personas Sí, esto. sí, darse espacios para ir al baño también, que a veces uno Exactamente. va apurado, Porque hay y para relajarse. hay unos horarios que el organismo tiene. Cuando uno no respeta tampoco esos horarios, se pasa el horario y después, quién sabe, hasta otro día no puede. Sí, eso pasa. Y a veces pasa que cuando uno tiene un baño nuevo, ¿viste? Se va de vacaciones. ¿Por qué pasa eso? Uno a veces se constipa porque no está en su casa. A veces suele suceder puede eso, ser. es muy, muy común. No sé amigo Es con el inodoro todavía. Hay que llevarse el inodoro de viaje también. A veces pasa. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Un tema muy, muy interesante. Ujú. Y el próximo podemos tocar entonces el tema de adicciones. Adicciones, sí, vamos a Está tratar bueno, adicciones, está bueno, sí, está sí. bueno. Bueno, ¿hay tiempo para una pausa o directamente hacemos una relajación? Bueno, entonces los invito a estar acostados en cualquier lugar ahora que se encuentran. Acostados, separa un poquito piernas, brazos cómodos, palmas orientadas hacia arriba, ojos cerrados. Y respira normalmente, tratando de relajar todo el cuerpo, de soltar. Y lo importante también, relajar la mente. No pensar, dejar que pasen todos los pensamientos, observándolos como pasan, y no involucrarse, no pensar en ese pensamiento que te trae la mente. Mentalmente relaja los pies, afloja los pies. Relaja piernas, recorre las piernas y relájalas, liberalas. Se relaja el abdomen, se afloja toda esa zona, relaja el pecho, relaja la espalda, sentíla bien apoyada en el piso o en la colchoneta donde estés, y relaja, solta tensiones, esos músculos que están muy en tensión, afloja, solta. Relaja brazos, manos, hombros, relaja cuello, ahí donde llevas toda la tensión. Relaja el cuello, hombros, y relaja el rostro. Que los dientes estén sin apretar, la boca sin fruncir. Toma conciencia de este estado de relajación, que a veces parece como que no tenés el cuerpo, pero el cuerpo está flojo. Puedes tener diferentes sensaciones al relajarte, no a asustarse. Sentir el cuerpo muy liviano y sentir que el universo te cuida y te protege. Y disfruta de este momento único, que te das un espacio para vos, para relajarte, para aflojarte, para soltar, que a veces estamos muy contraídos y
retenemos todo eso. Solta. Y ahora anda tomando respiraciones más profundas. Toma conciencia de la respiración, toma conciencia del cuerpo. Mueve los pies, abrí y cerra las manos, estirate, desperezate. Hace todos los movimientos que el cuerpo te pida. Y permitite estos momentos mínimos de relajación para conectarse con uno mismo. Te agradezco muchísimo el haber estado del otro lado escuchándome. Vuelvo a repetir el teléfono del doctor Shapiro, 4787-4051. Agradezco a los que están comunicados en el chat. Le agradezco a Juanis, que estuvo desde México comunicada, los que después me van a escuchar por On Demand. Queda grabado en ondemand.com.ar, lo subo a mi blog www.gralitaryoga.blogspot.com.ar, lo subo también a mi canal de YouTube, Graciela Tarzibachi, lo subo a mi página de Facebook que se llama como el programa, Yoga y mucho más. Agradezco al doctor Salomón Rafael Shapiro, que estuvo hoy con nosotros, a Cristina en la operación técnica, y te dejo una frase que es de Hipócrates. Un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa. Chao, hasta la próxima. Que tengas una hermosísima semana. Para comunicarse con Graciela Tarzibachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail, gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog www.gralitaryoga.blogspot.com. Yanti Karyanti Jagatutapati Adakyatua Brahma De Klesha Guru